La filosofía del franciscanismo. Dos condiciones fundamentales reunía la gran síntesis filosófica y teológica del tomismo, la de constituir una profunda sistematización metafísica y la de ser un intelectualismo cristiano. Santo Tomás no despreciaba el conocimiento de la naturaleza para refugiarse en el sobrenaturalismo de la gracia, sino que concebía a la gracia como culminación y perfeccionamiento de la naturaleza, a través de cuyo recto cumplimiento habría de ascenderse a la meta sobrenatural. Hemos visto a lo largo de nuestro camino por los cauces históricos del pensamiento como toda construcción filosófica que procura dar una explicación racional de la realidad, y que para ello utiliza entidades y explicaciones metafísicas, provoca siempre una reacción empirista y escéptica que no acepta sino lo concreto y sensible, y como todo intelectualismo filosófico ha hallado siempre en el seno del cristianismo el contrapeso de un pensamiento que retorna a la pura y mística relación del alma con Dios. No podrían faltar ambas reacciones y contrapesos al pensamiento de Santo Tomás. La primera de estas reacciones surgiría en el siglo XIV, y constituirá ya, con su empirismo escéptico, la decadencia de la escolástica y el fin del pensamiento medieval. La segunda, el sobrenaturalismo de la fe, estará representado en el mismo siglo XIII por el movimiento espiritual que se conoce por el nombre de franciscanismo. La Orden de San Francisco, fue fundada por este santo a principios del siglo XIII, en la misma época que la de Santo Domingo. El motivo inspirador del franciscanismo fue un impulso de amor hacia todo lo creado, que representa la obra de Dios, y canta en su ser las perfecciones del Creador, y el espíritu que el santo de Asís transmitió a sus hijos en religión fue la difusión de la humildad y de la caridad fraterna. En un principio la orden, respondiendo a este espíritu, se mantuvo alejada de las actividades intelectuales, pero en 1231 se produjo el hecho insólito de que uno de los más famosos maestros de la Universidad de París, Alejandro de Ales, solicitó el ingreso en la Orden de San Francisco. Con él se inicia una gran corriente de pensamiento filosófico que, siempre bajo la inspiración inicial del franciscanismo, habría de reanudar en esta época la filosofía teocentrista y afectiva del agustinismo. Dos grandes figuras se señalan en la filosofía franciscana, San Buenaventura y Duns Scoto. El sistema de San Buenaventura no constituye en modo alguno una réplica u oposición al tomismo, sino una síntesis filosófica realizada sobre elementos distintos en aquel mismo siglo de madurez cultural. El de Duns Scoto será, en cambio, como veremos más tarde, una crítica acerba del tomismo, construida, como sistema, sobre un previo conocimiento de éste. La vida de Juan de Fidanza, conocido por San Buenaventura, puede considerarse paralela con la de Santo Tomás. Nació 4 años antes, 1221, se doctoró el mismo día que al autor de la Summa, y murió en el mismo año. El objeto último de nuestro saber es para San Buenaventura Dios, y Él es también la luz en que todo conocimiento se hace transparente y eficaz. Las cosas vistas a través de Dios se nos revelan penetradas de una nueva luz y parecen adquirir un sentido de que antes carecían. De Dios solo poseemos un conocimiento muy imperfecto e inadecuado por la razón, y algunas ideas sobre su ser por medio de la fe. La plena posesión de este bien último será solo asequible en una vida futura. Pero aquel imperfecto conocimiento engendra en el alma una sed permanente de verdad y de amor, algo semejante al eros, que, según Platón, experimenta el alma desterrada de la patria de las ideas. Y uno de los accesos posibles para acercarse el alma a Dios es el saber racional, la filosofía. Porque nada más dulce para el amante que conocer al objeto de su amor. De aquí que la obra principal de San Buenaventura se titule Itinerarium mentis in Deiam, itinerario de la mente hacia Dios. Este ascenso o itinerario racional hacia el bien del alma, que se realiza a impulsos del amor y de la atracción que nos inspira la idea imperfecta que de Dios tenemos, consta de 3 fases consecutivas. En la primera descubre el alma las huellas o vestigios de Dios en las cosas de la naturaleza. El universo clama a Dios y canta su bondad cuando es contemplado por el alma henchida de amor. En la segunda fase el alma se vuelve sobre sí misma y contempla en ella algo que es más que vestigio divino, la propia imagen de Dios reflejada en la unidad y espiritualidad del alma, y la trinidad de sus personas en la triplicidad de las facultades anímicas, memoria, entendimiento y voluntad. Elevada y purificada el alma con esta previa visión de Dios por vestigio y por imagen, se abre para ella la vía mística o unitiva en la que el alma se desnuda, en cierto modo, de sí misma y es penetrada y transfundida por Dios en el éxtasis místico. Todas las facultades y sentidos del alma participan en esa entrega amorosa al Creador de la vida. Cabe preguntarse qué es lo que en nosotros constituye nuestra íntima y verdadera personalidad.
No parece que sea el cuerpo, que puede mutilarse sin disminución de nuestra personalidad, ni los sentidos, que a veces son defectuosos y los cambiaríamos, si fuese posible, por los de otras personas. Ni la memoria, de la que casi todo el mundo se muestra quejoso. La inteligencia parece radicar más en la personalidad, porque nadie se manifiesta descontento con la que le ha correspondido. Otro tanto podría decirse de la voluntad. Sin embargo, la crítica que no hacemos exteriormente de esas facultades la hacemos en la intimidad de nuestro diálogo interior, en el que a menudo envidiamos las de otros, que gustosamente cambiaríamos por las nuestras. Hay, sin duda, algo más profundo, la sustancia misma del alma, algo que no cambiaríamos con nadie porque tal cosa carecería de sentido, supondría la anulación de nuestra personalidad y su sustitución por otra que nos sería absolutamente ajena. Pues bien, San Buenaventura explica cómo el alma mística va entregando a Dios sus facultades desde las más exteriores hasta las más personales, pero reserva la culminación del momento estático para lo que él llama el eipex mentis, ápice de la mente, que es ese fondo mismo del alma, la pura e inalienable intimidad de nuestra personalidad individual. Si el pensamiento de San Buenaventura es, simplemente, un sistema diferente del tomismo, realizado bajo otras inspiraciones, el sistema que construirá Juan Dans Scoto, 1270 a 1308, otro franciscano que vivió casi medio siglo más tarde, representa ya una abierta controversia con el intelectualismo aristotélico. Dans Scoto no puede asentir a la idea de que los seres se individúen por la materia, de que el alma sea meramente forma del compuesto humano, de que los seres inmateriales como los ángeles no sean individuos. La individualidad, lejos de contener algo de imperfección o mengua, es el dato primario de la realidad, y debe proceder de la forma misma, que es el principio de las perfecciones del ser. En consecuencia, sostiene Scoto que los seres sustanciales, individuales, poseen no una forma, sino una superposición de formas, que van desde lo más general que esos seres son hasta su misma individualidad, el ser este y no otro. A esta forma individualizante llama Scoto la exceitas. Mayor rivalidad estalla con los tomistas en la cuestión de cuál de las facultades humanas posee el primado, la superioridad y dirección sobre las demás. Según Santo Tomás, a cada modo de querer sigue a un modo de conocer. Así la apetición sensible sigue al conocimiento sensible, y la voluntad al conocimiento racional. Si el hombre es libre ante las cosas concretas es porque realizan éstas imperfectamente el bien, y el conocimiento del hombre sobre su intrínseca razón de bien es también imperfecto. Buridan, un discípulo de Scoto, expone en un ejemplo muy gráfico la objeción contra la doctrina tomista. Es lo que se ha llamado el caso del asno de Buridan. Se trata de un asno que es puramente intelectual, su voluntad se mueve únicamente por motivos presentados por el entendimiento. El animal, que ha ayunado largamente, siente hambre. En estas condiciones le colocan a derecha e izquierda, y a igual distancia, dos montones de cebada exactamente iguales. El asno delibera, y concluye, en primer término, que entre comer y no comer, debe optar por la afirmativa, puesto que tiene hambre y lo necesita su organismo. Pero se plantea la segunda cuestión, ¿por cuál de los dos montones comenzar? Y como no existe ninguna razón que aconseje uno sobre otro, y el conocimiento del animal sobre ello es perfecto, cuenta Buridan que su famélico asno murió de hambre en presencia de ambos montones. Como tal visión de los hechos pugna con la realidad, resuelve Scoto que la voluntad se decide por sí misma, construye la vida moral y es la primera entre las facultades del hombre. Scoto extiende esta posición a su idea sobre la naturaleza: las leyes de la naturaleza y las normas morales valen solo porque Dios ha querido por su libre y espontánea voluntad establecerlas. No es que sean irracionales, pero Dios podría haber dejado de establecerlas o sentar otras diferentes. Esta concepción recibe el nombre de contingentismo o voluntarismo. En relación con ella se halla la defensa que Dans Scoto hizo de la Inmaculada Concepción de María, que en su tiempo no había sido definida como dogma por la Iglesia y era cuestión disputable. Frente a Santo Tomás, que afirmó la necesidad con que el pecado original había de afectar a todos los hijos de Eva, Dans Scoto sostenía la posibilidad de una preservación divina, valiéndose de su célebre razonamiento: Dios pudo, quiso, luego hizo. Por esto es conocido Scoto como el apóstol de la Inmaculada Concepción. La síntesis de Dans Scoto, menos sólida y coherente que la de Santo Tomás, es, sin embargo, más humana y más individualista. Representa una llamada hacia los datos existenciales, primarios,
inexplicables, de esta realidad en que estamos envueltos, y una visión de cómo es imposible reducirlos sin residuo a un esquema explicativo. En ella, sin embargo, se anuncia ya como en germen el nominalismo escéptico, que se reproducirá en el siglo XIV como síntoma de la decadencia y disolución de la escolástica.